Mire que esta es la prueba más difícil. Aquí, Chao. La otra era fácil. en esta parte. Ya, entonces mire, cuando nosotros hablamos de hidráulica, se entiende que es una parte de un área de la mecánica de fluido que se encarga del comportamiento de los líquidos, solamente líquidos. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos básicamente, lo que se hace básicamente con estos elementos es generar una distribución, y ahí estamos hablando del caso del agua. Ya cuando hablamos, por ejemplo, de distribución, una columna de agua que nosotros desplazamos, pero a través de ella no estamos generando energía o trabajo, solamente desplazamiento. ¿Ya? Estamos generando una distribución, el agua que llega a su casa. Distinto es el caso, por ejemplo, de las máquinas, de la otra parte, por ejemplo, que tiene que ver con maquinaria pesada, donde nosotros utilizamos una columna de líquido, en este caso, y esa columna de líquido nos genera un aporte de energía. ¿Ya? Transformamos energía hidráulica en energía mecánica. ¿Ya? Lo que hace una máquina, una retroexcavadora, por ejemplo, a través de los actuadores, es levantar cargas que son relativamente altas, ¿ya? O generar torques que son relativamente altos. Ahí estamos hablando de los motores. Entonces, mire, esas dos áreas, si bien pertenecen a la hidráulica, trabajan con maquinitas que se definen máquina hidráulica. Pero cuando hablamos de bomba centrífuga, la bomba centrífuga, esa máquina que se utiliza para desplazar solamente agüita, es una bomba de desplazamiento no positivo o bomba de desplazamiento negativo. ¿Ya? En los textos así aparece definido. Y la otra máquina que se ve más allá es una bomba de desplazamiento positivo. ¿Ya? Bomba de desplazamiento positivo. Y esa es una bomba óleo-hidráulica. Esa es la bomba que utiliza. ¿La de abajo o la de arriba? La bomba óleo-hidráulica es la que utiliza la maquinaria hidráulica. ¿Ya? Esa máquina es capaz de soportar presiones relativamente altas. No así la bomba centrífuga. ¿Ya? Mire, vamos a ver, vamos a detallar el funcionamiento de esta máquina, que se le define bomba de desplazamiento positivo o bomba de desplazamiento no positivo. ¿Ya? Ya que aparece al lado acá, bomba centrífuga, polihidráulica. Ahora, en ambos casos, la transferencia de energía es la misma, es decir, para levantar o desplazar una columna de líquido, alguien le aporta energía mecánica y la máquina la transforma en energía hidráulica. ¿Ya? No así las turbinas. ¿Ya? Ojo que las turbinas generan, bien digo, reciben energía hidráulica y la transforman en energía mecánica. Esa es la diferencia entre una bomba hidráulica y una turbina hidráulica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos? Sí. La bomba, ¿qué es lo que hace? Transforma energía mecánica en energía hidráulica. La turbina absorbe esa energía hidráulica que en la práctica la recibe a través de una cota que es de aproximadamente 120 metros. Esa cota de agua, esa columna de agua es capaz de mover un rodete que nosotros le llamamos turbina. Y esa turbina está conectada a través de un eje, ¿cierto? Y a través del eje nosotros generamos trabajo, movimiento mecánico. ¿Ya? Entonces, mire, pasa lo siguiente con esa máquina. Vamos a definir aquí el tiro. Mire, vamos a hablar ahora, hoy día vamos a hablar solamente de bomba centrífuga, después nos vamos a dedicar a hablar de bomba hidráulica. Cuando usted habla de bomba centrífuga, es una máquina que generalmente es utilizada para desplazar, mire, para desplazar solamente una columna de líquido. No es una máquina que utiliza la columna de líquido para generar energía, solamente trasvasijar también una columna de fluido. ¿Estamos de acuerdo? Como la de la piscina. La piscina es una bomba centrífuga, lo único que hace es desplazar solamente la columna de líquido, mover esa agua, nada más. Y ahí hay un montón de bombas centrífugas, ¿cierto? Que ahí las vamos a ver en detalle para que ustedes la entiendan. Entonces, mire, ¿qué es lo que es una bomba centrífuga? Es una máquina hidráulica que lo único que hace, ¿cierto?, es transformar la energía mecánica a través de un impulsor o rodete y la transforma en energía hidráulica. Nada más, ¿ya? Ojo, no son máquinas generadoras de presión, al igual que la bomba hidráulica tampoco son máquinas generadoras de presión. Pero uno podría decir, oiga, pero cuando hablamos de sistema hidráulico, por ejemplo, una maquinaria es capaz de generar 150 o 200 pares. Pero la bomba no es la bomba la que genera ese nivel de presión, sino que son los accesorios. La máquina está diseñada de tal forma
mire, está diseñada de tal forma que en el momento en que esta máquina se activa, una bomba polihidráulica se activa, a través de esta máquina pasa un líquido o entra líquido y por alguna parte tiene que salir. Si usted cierra la tubería, por decir de alguna forma, la salida, o revienta la bomba o revienta el eje que está conectado al motor. No así la bomba centrífuga, porque la bomba centrífuga usted le cierra la salida y la máquina no hace ningún esfuerzo de levantar la columna de líquido. Por lo siguiente, lo que pasa es que el rodete, y aquí vamos a poner que está la bombilla, aquí está el eje y ese rodete tiene en la práctica un disco que tiene un conjunto de álabes, ¿ya? Pero mire, pasa lo siguiente, ese conjunto de álabes que en la práctica genera aquí una cavidad, y a través de esa cavidad es donde se desplaza el líquido, mire, está comunicada una con otra, en la práctica están comunicadas todas las cámaras, ¿ya? La entrada de líquido de este tipo de máquina, la bomba centrífuga, es siempre por el centro aquí, y sale en forma tangencial, ¿cierto? Ahí, de esa forma, ¿ya? Esto se supone que va girando de esa forma, ¿ya? Entonces, esta agua es impulsada solamente por una fuerza centrífuga. Entonces, mire, si usted cierra aquí, le genera una resistencia al paso de líquido. Mire, esta máquina sigue girando porque el motor de combustión o el motor eléctrico el que le aporta energía, pero la máquina no va a hacer ningún esfuerzo en romper esta resistencia. ¿Por qué? Porque las cavidades, insisto, las cavidades que están contiguas unas con otras, pero están comunicadas. Entonces el agua no hace ningún, o la bomba no hace ningún esfuerzo. Y usted dice, oiga, pero ¿qué pasa con la presión? Sí, la presión sube al máximo, pero esa presión máxima tiene que ver justamente con la capacidad de la máquina. Es decir, mire, si el fabricante le dice a usted que la máquina tiene una capacidad de 40 metros columnas de agua, puede venir de esa forma la nomenclatura, o así, 40 metros columnas de agua. ¿De acuerdo a lo que nosotros habíamos definido? ¿Cuáles son las dos interpretaciones que hace aquí? Que esta máquina es capaz de levantar 40 metros en términos de altura, y la presión máxima que se va a generar a la salida de la máquina ahí es de 4 bares. Eso porque esto se cumple siempre y cuando sea agua, por eso ahí dice metros columnas de agua, porque bombas, por ejemplo, para levantar columnas de petróleo, y se entiende que la densidad de petróleo es distinta, por lo tanto ahí tiene que determinar usted la equivalencia del bar en términos de altura, ¿se entiende? Entonces, mire, en esta máquina, vamos a suponer que esta es la máquina que usted está manipulando. Si usted cierra la válvula aquí a la salida, mire, ¿cuál es la presión máxima? ¿Cuál es la resistencia máxima sobre ella? 4 bares. Las 4 bares son, mire, usted va a estas bombillas que ya esa bomba es grande, ¿no? Cuando estamos hablando de bombas que soportan una presión de 4 bares, ya estamos hablando de una bomba de 2 pulgadas mínimo, ¿ya? Esas bombitas, por ejemplo, que tienen una salida de 1 pulgada, levantan 30 metros columnas de agua, una cosa así, 3 bares. ¿Ya? ¿Quedamos menos claro? Sí. Pero mire, cuando usted manipula ahora esa bombilla, la anterior, mire para que quede la diferencia. Esa bomba hidráulica, si usted la activa, esa bomba desplaza o a través de ella pasa una columna de líquido. Independiente de la restricción que tenga acá, a la máquina no le interesa. Si usted cierra, o revienta la máquina o revienta el eje. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que pasa con las máquinas hidráulicas, cuando, por ejemplo, la máquina recibe un golpe mecánico muy elevado, una carga, un cambio de inercia muy brusco. Si el sistema hidráulico no es capaz de soportar ese nivel, o se rompe un flexible, o se rompe la botella hidráulica, o se rompe la máquina. ¿Ya? Esa máquina, ¿y por qué? Porque esa máquina también, al igual que esto de acá, tiene o se desplaza líquido a través de cavidades. ¿Ya? Hay cavidades que pueden ser a través de pistones o de paletas. Hay bombas de paleta, hay bombas de pistones o bombas de engranaje. Por ejemplo, esta bomba de pistones, pero aquí ya desaparecieron los pistones. Ahí, por ejemplo, mire, se ve esta parte viene siendo, mire, eso que está ahí, ¿ya? Y los pistones, mire, son esas cositas que se ven ahí, esos cilindros aquí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada una de estas cámaras es completamente presurizada y no tiene posibilidad, el líquido no tiene posibilidad de pasar de un lado a otro, ninguna posibilidad. Entonces, en la medida que yo le genero, le transfiero energía mecánica, esta energía mecánica se la transfiere al líquido y el líquido tiene que salir sí o sí. Si no sale, la máquina la va a reventar y la revienta pero inmediatamente. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, la estructura de estas máquinas óleo-hidráulicas se la compara con una bomba centrífuga. En la práctica, cuando hablamos de una bomba centrífuga, es puro rodete, el resto del motor. Mire, cuando yo hablo de bomba centrífuga, es solamente eso. Acá es el motor, no más nada. En cambio, aquí es toda la unidad y es mucho más tosca, robusta. Mire, aquí está otra que es de panela. Ese elemento, por ejemplo, este elemento es el que está conectado al eje del motor de combustión interna o estas ya son de máquinas óleo-hidráulicas, esas están conectadas directo al motor de combustión interna. Entonces esta unidad, mire, trabaja a altas revoluciones. Este estator, por ejemplo, este cuerpo es fijo. Entonces esta unidad también se perdieron aquí. En estas ranuras que se ven aquí hay paletitas y por fuerza centrífuga se desplazan, ¿ya? Se expanden hacia afuera y entre ellas ahí, mire, se forman cavidades. Quiere decir que esa columna de líquido que se genera ahí queda completamente presurizada, no tiene ninguna posibilidad de pasar de un lado a otro. Por lo tanto, en el momento que esto se activó, el líquido tiene que salir, va a salir por alguna parte, ¿ya? Ese es el concepto de máquina de desplazamiento positivo y máquina de desplazamiento no positivo, ¿ya? La máquina de desplazamiento positivo, en el momento que se activó, desplazó líquido. Ah, pero usted dice lo siguiente, oiga, pero cuando yo me he dado cuenta que cuando el operador pone en funcionamiento la máquina hidráulica, se supone que el motor de combustión le transfiere inmediatamente energía mecánica. ¿Y qué pasa con el líquido? Porque yo no estoy generando trabajo, no necesariamente el operador está generando trabajo, no sé si me entienden. Entonces, ¿qué pasa con el líquido ahí? Ahora, entonces aquí los sistemas hidráulicos, por ejemplo, óleo hidráulico, son mucho más complejos. Esa bomba, como es de desplazamiento positivo, que opera en una central hidráulica, necesita por norma a la salida una válvula limitadora de presión. ¿Qué quiere decir? Si el actuador, por ejemplo, llegó hasta su final de carrera, se detuvo, a lo largo de la línea se genera inmediatamente una presión hidroestática y el motor no se detuvo, quiere decir que la bomba sigue tirando, ¿me entienden? Entonces ahí inmediatamente sube la presión y ¿qué es lo que pasa ahí? Se activa la válvula limitadora de presión. Todos los sistemas hidráulicos tienen una válvula limitadora de presión. ¿Qué es lo que hace? Limitar la presión de la bombita. Es decir, cuando usted enciende esta máquina, eso. Cuando usted la enciende, al tiro, cuando usted la enciende, el motor le transfiere al tiro energía mecánica y la bomba al tiro desplaza líquido. Pero, ¿qué es lo que activó? Activó la válvula limitadora de presión y el aceite queda ahí circulando. ¿Sería como de reflujo, de despiche? Una retroalimentación, no de despiche, una retroalimentación. Porque ojo, aquí cuando nosotros hablamos de válvulas limitadoras de presión, se supone que la válvula limitadora de presión está tabulada o regulada a una presión mayor a la de trabajo. De lo contrario, si la presión estuviera tabulada a una presión menor a la de trabajo, a la bomba hidráulica le es más fácil abrir la válvula limitadora de presión y es lo que pasa cuando los operadores, por ejemplo, de maquinaria pesada, tratan de levantar una carga que en la práctica la máquina no se la puede, trata de levantarla y no la mueve porque la bomba o la línea de presión que se generó en el sistema permite abrir la válvula limitadora y se va al retorno al tiro. Pero ojo, que cuando se activó esa válvula limitadora de presión, podríamos decir que la presión sobre la máquina es la máxima. Pero está diseñado el sistema, se supone que... ¿No hay pérdida de presión entonces? ¿No hay pérdida de presión? En los sistemas hidráulicos hay pérdida de presión, pero son mínimas. O sea, por ejemplo, cuando estamos hablando de un sistema hidráulico, estamos hablando de sistemas que son capaces de levantar 200, 150 bares aproximadamente. Hay máquinas más chiquititas, 80 bares, 100 bares, pero son presiones mucho más altas en una bomba, ¿ya? Porque esta bomba no hace ningún esfuerzo le da lo mismo si esta válvula aquí está cerrada. Bueno, a la bomba hidráulica también le da lo mismo, con la diferencia que
si no encuentra salida para reventar la máquina. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí. Vamos a ver. Entonces, mire, después, de todas maneras, vamos, la parte hidráulica la vamos a ver en la próxima clase, vamos a dejar bien detallado esto, la parte teórica. Entonces, mire, ahí hay una instalación básica de un sistema de bomba centrífuga. Entonces, la bomba centrífuga en la práctica, mire, está diseñada, no diseñada, sino que es una máquina que permite transportar líquido. Mire, a lo largo de todo ese conjunto de elementos no hay ninguno que permita generar trabajo, solamente usted necesita esa máquina para levantar, desplazar una columna de líquido, agua en este caso. ¿Se entiende? Ahora, hay un detalle también con las bombas de centrífuga y las bombas de desplazamiento no positivo, o las bombas hidráulicas. Como no son máquinas generadoras de presión, hay que tener cuidado con la línea de aspiración. Por eso, es decir, mire, cuando usted haga la instalación de una máquina, mire, si usted hace una instalación, por ejemplo, quiere levantar líquido, por ejemplo, de un pozo tal cual aparece ahí, se supone que está la bombita aquí, y desde la bombita está, no sé, pues, levantando una columna de líquido. Entonces, acá, como en la figura aparece, es necesario, una válvula que se llama válvula de pie. Válvula de pie con filtro. Esa válvula de pie, en la práctica, es una válvula check que permite, ¿cuál es la gracia de una válvula check? Que permite desplazar líquido en una sola dirección. Es decir, cuando usted haga la instalación de esta máquina, esta tiene que cebarla. La línea de aspiración hay que cebarla. No puede, ¿por qué? Porque no es una máquina generadora de presión. Si usted llega y la instala, aunque el agua esté a un metro sobre la superficie, bajo la superficie, eso va a estar lleno de aire y la máquina no va a ser capaz de levantarla. No es capaz de levantarla. Si bien se genera presión de vacío, esa presión de vacío no es capaz de levantar. Entonces usted va a encontrar que en esta maquinita hay un pernilo ahí, un tapón en la práctica, usted tiene que llenar esto con agüita. Y esa válvula, la función de esta válvula es justamente evitar que cuando esta máquina se detenga, que el líquido se devuelva. ¿Ya? Entonces hay bombas que son autocebantes, tienen un mecanismo que permite mantener siempre, o en forma automática. Vamos a suponer que esto está lleno de aire, y las máquinas que son autocebantes tienen un mecanismo que permite primero llenar y después desplazar. Entonces la centrífuga sería como unidireccional. Es que las bombas son... A ver, la bomba centrífuga es unidireccional, no tiene ninguna posibilidad, no puede desplazar líquido, no son unidireccionales. En sistemas hidráulicos hay bombas que son bidireccionales, pero son mucho más complejas, no son tan simples de... Por ejemplo, las que son bidireccionales se les llama bomba hidroestática o bomba tándem. Ahí después la vamos a ver en un circuito, ¿ya? Porque es mucho más complejo esta unidad. No es tan simple. A ver, mire. A ver, para que... Mire, esa aquí, a ver, para ir viendo ya la diferencia. Mire, esa es una bomba... Es una bomba, por ejemplo, de desplazamiento positivo. Entonces, mire, ahí se ven esas perforaciones, ese pistón, ahí. Entonces, hay pistones ahí. Y esa bomba de caudal variable. Después yo les voy a explicar cómo puedo variar ese caudal ahí. Pero en la práctica, ese pistón, en la práctica se está generando un desplazamiento de esa forma. Y una carrera en una dirección genera presiones de vacío y en la otra de presión. Entonces, esta forma de desplaza. Pero la gracia es que este elemento, ninguna de estas unidades, cuando ya está armado todo este paquete, no existe la posibilidad de que el líquido se pase de un lado a otro. Por lo tanto, tiene que salir sí o sí por alguna parte. ¿Ya? Entonces, mire, las estructuras de estas máquinas son mucho más complejas. Mire, es una máquina hidráulica, se fija, es mucho más tosca y robusta que una bomba centrífuga. Una bomba centrífuga usted le va a costar, no sé, usted hablando de las convencionales, 120.000 pesos, ya 120.000 pesos, estamos hablando de una bomba de 2 pulgadas de diámetro. La hidráulica siempre va a tener un pivote de salida que va a generar movimiento al rotatorio, ¿no?
¿Cómo eso? A ver, ¿cómo? Me refiero que siempre va a tener como una salida. ¿El eje? ¿A eso Sí, se refiere? el eje rotatorio. Es que ese eje se supone que va conectado de alguna manera se comunica o es el movimiento que se transfiere del motor de combustión interna. Puede ser que la bomba recibe energía mecánica y la transforma en energía hidráulica. ¿Ya? Pero miren, si nosotros tuviéramos que analizar la máquina en su interior, eso es. ¿Ya? La unidad es mucho más compleja, no es tan simple. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas máquinas, por ejemplo, ahí, esto por ejemplo es una máquina bidireccional, una máquina que permite desplazar líquido en una dirección o en la otra dirección. No sé si han visto, por ejemplo, sí, lo han visto, los mini cargadores. Los mini cargadores Sí. tiene el mini cargador, lo que pasa es que el jack es un poquito más limitado. El mini cargador, estas palitas chicas que hay por ahí, mire, tiene el motor funcionando, todo el funcionamiento, toda la transferencia de energía es a través del sistema hidráulico. El motor de combustión interna, por lo tanto, está habilitando solamente la bomba. Y las bombas se encargan de distribuir a todo el sistema y transforman toda esa energía mecánica en hidráulica. Pero mire, esta bomba, insisto, esta bombita es de caudal variable, pero usted dice, oiga, pero el motor gira en una sola dirección, el motor de combustión interna gira en una sola dirección. ¿Ya? Entonces, mire, en la práctica, ese cuerpo en su interior tiene una bomba que es unidireccional. Ese es el símbolo, ¿no? Para que este es el símbolo de una bombita. ¿Ya? En el sistema unihidráulico, una bomba tiene un triángulo que está apuntando hacia afuera, eso es una bomba. Y si es un triángulo, es unidireccional. Entonces, mire, al igual que en este caso, se supone que esta bomba, ¿qué es lo que hace? Desplazar una columna de líquido más. ¿Qué es lo que hace eso? Desplazarlo más. Entonces, en esta línea va a buscar se supone que tiene que ir a buscar esa columna de líquido, acá también va a buscar esa columna de líquido. Y aquí desplaza, con la diferencia que aquí, por ejemplo, distribuyo y aquí yo alimento un sistema que está completamente presurizado. Y nosotros habíamos dicho anteriormente, oiga, pero estas máquinas no son generadoras de presión, no son generadoras de presión, pero de acuerdo al principio de funcionamiento, los accesorios que hay después de la bomba permiten levantar presión. Son los accesorios los que generan presión. ¿Ya? ¿Y cuál es? Las válvulas limitadoras de presión. Esa cosa que está aquí, mire, eso. Esa es una válvula limitadora de presión. Entonces, esas válvulas, por ejemplo, están calibradas a un nivel de presión mayor a la presión de trabajo. Entonces, es decir, cuando el operador echó a andar la maquinita y si esa máquina no está funcionando, o sea, no es que no esté funcionando, si el sistema hidráulico no está generando trabajo, quiere decir que el aceite que está desplazando la máquina se va a través de la válvula limitadora de Es como una válvula de seguridad. Sería igual como una válvula de seguridad. Cuando hablamos de válvula limitadora de presión y que es la válvula que está situada en la central hidráulica, protege la bomba, la protege. ¿Ya? Efectivamente lo que hace es proteger la maquinita. Entonces, mire, esa bomba que es de caudal variable, por ejemplo, permite mover los motores hidráulicos como estos mini cargadores. Y la gracia es que el mini cargador puede mover la rueda, por ejemplo, en sentido horario o antihorario. Pero miren, la gracia de esas máquinas es que usted a través de ese sistema hidráulico, una rueda la puede girar en sentido horario y la otra en sentido antihorario al mismo tiempo. Y la máquina gira en torno al eje. Entonces, cuando usted vea eso, es como los excavadoras, por ejemplo, que tienen transmisión por cadena o oruga. Esas máquinas son activadas a través de motores y los motores pueden trabajar al mismo tiempo, una en sentido horario y la otra en sentido antihorario, o las dos en la misma dirección. Pero esa máquina que utiliza para generar esa transformación de energía se le llama bombas tándem o bombas hidrostáticas, y son mucho más complejas. Mire. Entonces, en el caso de los camiones mineros que tienen las 4 ruedas independientes. Esa es una bomba tándem. ¿Perdón? En el caso de los camiones mineros que tienen las 4 ruedas así como con dirección independiente.
independientes son bombas tándem, pero ojo que ahí en los camiones mineros, estos gigantes, el esquema, si bien es hidráulico, si bien la transmisión es hidráulico, tiene un generador eléctrico para cada unidad, es un poquito más complejo, no es tan simple, ¿ya? Pero mire, esa máquina es una bomba hidráulica, pero es una bomba tándem o bomba hidrostática. ¿Cuál es la gracia? Es que esa máquina genera 4 líneas de trabajo, 4. Entonces, por ejemplo, dos alimentan un motor y las otras dos el otro motor. Y la gracia es que usted a través del comando las puede habilitar en una dirección o en la otra. Por eso el operador juega con la máquina, permite el giro en una o en la otra dirección. ¿Más o menos? Miren, pero si ustedes tuvieran que hacer la interpretación de ese plano internamente, como opera la válvula internamente o la bomba, ya no es tan simple. Miren, las máquinas hidráulicas son mucho más complejas, ¿ya? No así esta cosa, esta cosa aquí no es que sea fácil tampoco, es más simple, ¿ya? Pero mire, volvamos ahí, después vamos a retomar todo eso porque no los quiero confundir mucho. Quiero que quede claro el tema o el concepto de bomba centrífuga. Entonces, mire, a diferencia del anterior, usted la utiliza solamente para levantar, desplazar una columna de líquido. Mire, y es lo que yo les comentaba cuando nosotros hablamos de bomba centrífuga, en su interior tiene el elemento que impulsa esta columna de líquido se llama rodete. ¿Ya? Es justamente eso que está ahí en su interior, ahí, esa cosita y ese disco, el que se ve ahí como a niveles industriales, ese disco se entiende que utiliza álabes de mayor dimensión en términos de su ancho, porque se supone que son capaces de levantar mayor cantidad de líquido en términos de volumen, ¿ya? Pero el principio es el mismo. Mire, internamente estas cavidades que se forman ahí están comunicadas unas con la otra, por lo tanto si yo le genero una resistencia acá, la bomba no va a hacer ningún esfuerzo en. Pero ojo, hay bombas, por ejemplo, a niveles industriales, cuando estamos hablando de bombas, mire, cuando estamos hablando de bombas industriales, por ejemplo, de 24 pulgadas de diámetro, 1 metro de diámetro, ahí no es llegar y cerrar la válvula, porque la cantidad de masa que usted desplaza es tan alta que el golpe de ariete que se genera puede llegar a tal nivel que revienta los acoples. El golpe de ariete, ¿le escuchaba hablar del golpe de ariete? El golpe de ariete, por ejemplo, ustedes lo han experimentado en la llave de paso de la casa, de repente empieza a abrir y empieza a generar un golpe. Ese golpe, a ese nivel, miren, nos genera mucho daño. En el largo plazo sí genera daño, suelta la válvula, en la práctica en algún minuto eso se va, el acople se va a romper, ¿ya? Pero a niveles industriales, cuando usted tiene una tubería de 24 pulgadas, ese golpe de ariete es capaz de reventar el perno. Por eso, mire, fíjense en niveles industriales, cuando vean un sistema de distribución de agua, el disco de sujeción, los acoples, mire, está lleno de pernos, no alcanzan a separarse por más de 2 centímetros, está lleno de pernos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el golpe de ariete es capaz de generar o romper la unidad, y cuando nosotros hablamos de golpe de ariete es generado por una columna de líquido, y no se olvide que la columna de líquido, un líquido es incompresible, y por eso es que se genera ese golpe y es capaz de romper la unidad. Ahora a niveles industriales tienen unos sistemas, unos acumuladores, cada cierta distancia, por ejemplo, colocan unos acumuladores y cuando se genera ese golpe de ariete, esa unidad la absorbe. De hecho, cuando usted se para arriba de una tubería, estoy hablando de tubería ya de distribución, el golpe de ariete transmite un golpe tan fuerte que usted se para arriba y se genera el salto ahí de la unidad. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos el esquema? Pero el principio es el mismo. Entonces ahí, mire, ahí tienen los distintos tipos de bomba, pero ojo que la bomba en la práctica, la bomba es solamente eso, mire, eso que está ahí, eso que está allá. La otra unidad es el motor, ¿ya? Es justamente la unidad que le transfiere energía mecánica y lo de acá la transforma en energía hidráulica, ¿ya?
Mire, ahí hay otro tipo de bombas que son bombas de multietapa. Multietapa, es decir, la transferencia o la energía hidráulica, por ejemplo, que se transfiere a través del motor, se va haciendo por etapas. ¿Cuál es la gracia? Que estas máquinas tienen una capacidad en términos de altura mayor. ¿Ya? Hay bombas que pueden levantar hasta 100 metros de agua. Ahí estamos hablando de ¿cuántos vatios? 10 vatios. Pero ahí ya a niveles industriales. Ya a nivel industrial más o menos se generan esas condiciones. Dígame. ¿Qué se refiere a multietapa? Es que mire, en la práctica multietapa es como si tuvieran varios álabes acoplados en un solo eje, como lo que se ve ahí, mire. Ahí. En la práctica son varios álabes y lo que es, por ejemplo, el primer árabe toma esa columna de líquido que la transforma en energía hidráulica, pero no le entrega directamente, sino que se le entrega al otro rodete, como decir, va aumentando la energía hidráulica. ¿Ya? Y al final lo que logro con eso es aumentar la capacidad en términos de altura. Es lo que pasa con los compresores. Cuando nosotros hablábamos de compresores de multietapa, es que tienen varios cabezales. El primer cabezal toma aire de la atmósfera y lo eleva a cierto nivel de presión. Pero este compresor de multietapa, perdón, no lo envía directo al acumulador, sino que lo pasa a otro pistón que es de menor diámetro y aumenta la presión, es decir, aumenta la capacidad de la maquinita. O sea, se puede lograr más altura con el mismo motor y con una bomba. Sí. Es de mayor capacidad. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? No, miren. Después, aquí viene el otro detalle, hay bombas que son sumergibles. ¿Ya? Que aquí hay un detalle, chiquillos, por ejemplo, en algunas zonas el agua ustedes la van a encontrar, o el nivel de agua está aproximadamente, no sé, pues 20 metros, 40 metros, 45 metros. Y esta bomba convencional no es capaz, aunque esté cebada, no es capaz de buscar el agua. De hecho, aunque esté lleno de agua ahí, no la va a mover. Porque no son máquinas generadoras de presión, no son máquinas generadoras de vacío. Si aquí, mire, de aquí a acá hay 20 metros, ¿cuál es la presión acá? Si de aquí a aquí, ¿cuánta es la presión acá? 20 metros, 2 bares. 2 bares. Entonces necesita una presión de vacío equivalente a menos 2 bares. Y eso ya, mire, una bomba hidráulica no es capaz de llegar a, ni siquiera es capaz de llegar a cero. Al cero, no es capaz. No son máquinas generadoras de Presión. O no son máquinas generadoras de presión. ¿Ya? Ahora, y usted me va a decir, oiga, pero hay bombas que están instaladas a 45 metros sobre el nivel del líquido. Sí, pero esas bombas, adicional a esto, tienen un inyector. Y el inyector levanta o impulsa esa columna de líquido y la bombita la toma. ¿Podría ser así como el multietapa que usted dice, una bomba abajo, otra más arriba, otra más arriba? En realidad la colocan en serie. En serie, por ejemplo, si yo necesito desplazar una columna de agua, por ejemplo, del nivel del mar a 2000 metros, usted va a encontrar las bombas conectadas en serie. ¿Se puede generar un vacío que sea mucho más grande? No hay ninguna máquina que genere vacío eso. A nivel de laboratorio sí. Pero para generar eso necesita un recipiente, un contenedor de 8 pulgadas más o menos, para generar vacío absoluto. No hay ninguna máquina que sea capaz de generar eso. Es más, mire, cuando usted vea, cuando tenga la posibilidad de ver la placa o ¿cómo se llama? Las especificaciones técnicas del fabricante, no hay ninguna máquina que supere un NPSH mayor a 7 metros. Ese es un dato muy importante de las máquinas hidráulicas, sobre todo la gente que se dedica a diseño e instalación. NPSH, que puede estudiar al tiro qué significa, pero por ahora es altura neta de aspiración. No hay ninguna bomba, pues todas andan en ese orden. ¿Qué significa? Significa que la altura, cuando hablamos de altura neta de aspiración, es la altura que debe haber entre la superficie libre del líquido y la bomba. Ahí. Es decir, si el fabricante le dice, mire, el NPSH 7 metros y usted la coloca 10, y aunque usted se va, la máquina no va a tirar. No va a ser capaz. ¿Ya?
¿Más o menos? Por eso, cuando usted vea una maquinita, por ejemplo, y le diga, no, mire, el nivel del agua está a 45 metros, no, es porque la bomba tiene un inyector. Hay otro aparato adicional que se instala aquí y el inyector mire, lo que hace es impulsar la columna de líquido y eso la toma. ¿Ya? Y por eso, por ejemplo, también en minería lo que hacen, cuando tienen que levantar una columna de líquido a 1000 metros, van colocando bombas en serie. ¿Ya? Y lo otro es que son las bombas sumergibles. Esa bombita usted la tira dentro del pozo nomás y lo mismo, el mismo principio. ¿Ya? Pero sigue siendo una bomba de desplazamiento. Entonces el NP se hace Se la bomba y altura neta de aspiración. entre la bomba y el... Claro, entre la superficie libre del líquido y la bomba. ¿Ya? ¿No? Miren, esos son los accesorios. Se supone que el líquido iba circulando desde 1 a 3. Entonces el 1 es la válvula, ¿cuál era? La válvula de pie. Es necesario, sobre todo cuando la bomba está sobre nivel, es necesario que tenga este dispositivo, válvula de pie o válvula checo, si no el agua se devuelve cuando usted detiene la máquina, se devuelve. Y se devuelve porque las cavidades están comunicadas, entonces cae todo el agua. No así la bomba, no la bomba hidráulica, la bomba hidráulica no necesita la válvula de pie porque todas las cavidades están presurizadas, entonces si se detiene la máquina, el líquido queda completamente presurizado, no tiene ninguna posibilidad de volver. ¿Estamos? Ya, mire. Entonces, mire, eso que aparece ahí como imagen es una instalación. Y la idea, por ejemplo, de nosotros acá es que a partir de esta ecuación de Bernoulli, vamos a suponer que esa es la instalación que quiere hacer. Usted quiere llevar agua de un pozo a cierto nivel de altura. Entonces, antes de seleccionar la bombita, lo que yo hago aquí a través de la ecuación de Bernoulli es determinar cuál es la capacidad que esta máquina debería tener para levantar de ahí hasta allá. ¿Estamos de acuerdo? Porque un detalle, uno me podría decir, oiga, pero si mire, entre 1 y 2 hay 10 metros, me compro una bomba que sea capaz de levantar 10 metros columnas de agua. No es esa la interpretación. ¿Me entienden? Sería como llegar y llevar ahí. ¿Ya? Ojo. ¿Por qué no es así? Porque a través de la tubería o a través de las tuberías y accesorios se generan las famosas pérdidas de carga. Entonces, mire, pasa lo siguiente. Voy a suponer efectivamente que hay una altura de 10 metros ahí. ¿Ya? Entonces usted dice, voy a comprar una maquinita que levante 10 metros por una de agua. Va y la compra y la instala y resulta que la máquina no es capaz de llegar ahí arriba. Claro, porque la máquina en la práctica, o usted no está considerando las pérdidas de carga. Ojo, que cuando hablamos de pérdidas de carga, delta P, es presión. Y no se olvide que en hidráulica el concepto de presión está directamente relacionado con una altura, energía en términos de altura. Es decir, si aquí, por ejemplo, tiene 10 metros de altura y la pérdida de carga que se genera por largo de tubería y accesorios de, mire, vamos a suponer que es de 5 bares, ¿cuánto es lo que está perdiendo en términos de longitud? Ahí ya es mucho, 50. Mire, 2 bares. No, mire, 1,5. ¿Cuántos metros está perdiendo? 15 metros. ¿Y cuánto es capaz de levantar la máquina? Entonces ya las pérdidas de carga generan tanta resistencia que la máquina no va a ser capaz de llegar a la presión con una columna de líquido. ¿Entiende la idea? Sí. Entonces sí. Cuando usted hace este análisis en esta ecuación usted considera las pérdidas de carga. Las considera. Entonces, la máquina en la práctica, para compensar esas pérdidas de carga, ya no son 10 metros, sino que son 20 metros, 30 metros por lo menos de agua. En la práctica, eso es lo que uno hace cuando usted selecciona una máquina, la sobredimensiona. ¿Ya? No sé, pues si necesita un motor de 1 HP, mire, es más, si usted necesita una bomba de 1 HP para levantar 20 metros columna de agua, cómprese una de 2 HP y ¿cuánto es la diferencia?
mínimo. ¿Me entienden la idea? ¿Sí? Más o menos. Entonces, miren, ahí está la plaquita, no se ve muy bien la placa, pero miren, lo más importante ahí es la altura manométrica. Y definimos nosotros como altura manométrica la capacidad de la máquina en levantar tantos metros columnas de agua. Pero ojo, esas columnas de agua que viene definida son, ahí en ese caso el fabricante no está considerando las pérdidas de carga. Es como si de ahí, de la bombita hasta ahí arriba, no existiera roce, nada. Entonces usted ya sabe que en el sistema van a ir válvulas, van a ir codos, van a ir accesorios, por lo tanto esa capacidad va a disminuir. Es más, ustedes cuando vean una instalación, por ejemplo, que hacen en las zonas rurales, los depósitos, miren, de almacenamiento, ¿a qué altura están más o menos? 5 metros, 6 metros, ¿ya? Y lo otro, ahí el otro problema también, que hay casas, por ejemplo, que la alimentación se hace por distribución de agua y por gravedad. Pero ahí tienen otro problema, porque si yo estoy alimentando una casa, por ejemplo, con un depósito de agua y que este desplazamiento se hace por gravedad, si la altura, mire, si la altura es de 6 metros, ¿cuántos bares va a tener abajo? Si son 6 metros, 0,6 bares. Pero ojo que cuando el fluido está en movimiento, la presión cae. O sea, ya no son 0,6 bares. Si el fluido estuviera en reposo, la presión hidroestática sería 6 bares. Pero en la medida que esto se mueve, la presión cae. No sé, a lo mejor cae a 0,5 bares. No, sale agua, pero la presión es tan baja que, por ejemplo, no le va a abrir la válvula del califón. Porque el califón abre a 1,5 bares aproximadamente. Claro. Entonces, por eso utilizan los famosos hidropás. El hidropás es lo que ustedes ven, por ejemplo, en las bombas con un globo rojito. Ese elemento lo que hace, mira, está instalado aquí. Se supone que en la práctica es una especie de compresor. Y lo que hace es levantar presión, pero sobre la línea, de ahí para allá, no levanta presión sobre la punta, sino que sobre la línea. Entonces, de esta forma, usted lo que con eso se asegura que sobre la línea tenga sobre 1,5 bares. Entonces, si hay unidades que requieren, como el califón, abrir una válvula a los 1,5 bares, no va a tener problema. En los edificios también, yo en alguna oportunidad parece que los comenté, los edificios se alimentan con bombas centrífugas. Y por norma ahora las bombas centrífugas están abajito. Antiguamente la distribución era por gravedad. Entonces, ¿de qué forma yo logro que la presión en el primer piso sea igual que en el último piso? Si yo le genero la distribución así de forma directa, yo sé que en el último piso la presión es mínima. ¿Qué hay que hacer? Y ahí entonces colocan el famoso hidropás, pero ahí ya son mucho más grandes, ya no es el globito ese rojito que se ve, ya es mucho más grande, es de mayor capacidad. Con eso logran, no sé, que en el piso número 20 y en el 1 tenga exactamente la misma presión, 2 bares, 2,5 bares. Ahí las presiones son un poquito más altas. Son un poquito más altas, que la presión que llega a su casa, por ejemplo, en la casa. Las presiones son más bajas ahí, ¿ya? Pero es suficiente para abrir la válvula. Bueno, el otro parámetro que es importante, es el caudal. Ya sabemos el concepto de caudal. ¿Qué es lo que era? Cantidad de volumen por unidad de tiempo. Potencia, la potencia de accionamiento. Hay dos tipos de potencia, chiquillos, no dos tipos. Cuando hablamos de potencia de accionamiento es la que me entrega el motor eléctrico o el motor de combustión. Ya es por decir, hay una potencia que genera el motor de combustión, el motor eléctrico, y que se la transfiere a la bomba. Y la bomba transforma esa energía mecánica en energía hidráulica. Y la energía hidráulica en este caso se define como potencia útil. Y que es menor a la potencia de accionamiento. Y de esa forma de esta forma yo puedo medir el rendimiento total. Y el concepto de rendimiento, ¿qué es lo que es? Bueno, ahí está la maquinita, ¿se fijan? ¿Cómo puedo determinar esa altura manométrica? Por la ecuación de Bernoulli. Ahí está. ¿Ya? Entonces usted para una instalación,
usted aplica la ecuación y sabe o puede determinar cuál es la capacidad de la máquina. ¿Y para qué consideramos el rendimiento? Justamente el rendimiento lo que hace es sobredimensionar la máquina para que usted no quede corto ahí con el dato. Estamos aquí con los compañeros, hacemos entonces de potencia de accionamiento y lo llevamos así como motor y el motor no va a tener lo que entrega sería la potencia de accionamiento. Lo que entrega el motor de combustión eléctrico es el que le entrega la bomba. Y ese es el dato que viene, porque el dato que viene ahí es la potencia del motor. Del motor. Sí, entonces, ¿en qué unidades? No, que la potencia igual en HP o en kilowatts. Mire, pasa lo siguiente, ahí le voy a explicar ahí lo que quede más claro de todas maneras. Bueno, el concepto de caudal lo habíamos definido que era cantidad de volumen en función del tiempo. Mire, ahí está el concepto de potencia de accionamiento. La potencia de accionamiento, dice usted, lo podemos determinar de dos formas. Una que es el torque que le entrega el motor por el número de revoluciones, o en los campos de prueba, por ejemplo, en bombas centrífugas, usted basta con saber el voltaje, la intensidad de corriente y el rendimiento mecánico. El rendimiento mecánico de la máquina también puede determinar la potencia de accionamiento. Y miren, pasa lo siguiente, miren. El motor eléctrico, ahí está, miren. El motor eléctrico le aporta energía que se define como potencia de accionamiento. Pero entre esas dos unidades, el motor y la bomba, hay pérdida de energía. Hay pérdida mecánica, ¿ya? Que tiene que ver con los acoples, el roce, el esfuerzo, la resistencia al movimiento, eso es pérdida mecánica. Hay pérdida hidráulica entre esas dos unidades y hay pérdida volumétrica. Entonces, mire, la bomba en la práctica de todo eso es una pequeña parte que me entrega, me entrega una parte. Pero menor a la que... Claro, menor, acuérdense que ninguna máquina es capaz de generar de transferir el 100% de energía. Ninguna, ¿ya? Entonces, mire, ahí está definido potencia hidráulica, de accionamiento, y potencia útil o hidráulica. Esa es la potencia útil o hidráulica, que de la bomba, mire, es el caudal, y la segunda letra ahí se supone que es peso específico. El peso específico es densidad por gravedad y altura de máquina. ¿Y de dónde saco altura de máquina? Ahí está, mire, para que la vean todo. Altura de máquina. Entonces, mire, potencia útil. La potencia útil es el caudal que desplaza la máquina, densidad por gravedad y altura de máquina. Mire, ¿cuáles son las unidades de medida? Caudal. ¿Qué unidad de medida tiene? En metros cúbicos sobre segundo. La densidad, kilogramo, metro cúbico. La gravedad, metros sobre segundo al cuadrado. La altura en metro. Si usted está trabajando en el sistema internacional, ¿cuál es la unidad de energía en el sistema internacional? Newton. La unidad de energía en el sistema el watt. El watt, mire. Oh. El kilogramo, mire, el kilogramo metro segundo cuadrado forma el Newton, ahí tenemos el Newton. ¿Ya? Ese metro cúbico de ahí se va con eso. Queda Newton por metro dividido por segundo. Newton por metro es Joule. Qué Y antiguo, Joule man. sobre segundo es el watt. Ese es el sistema internacional. Y el HP, el sistema, un HP, ¿cuántos watts son? 746 watts. Porque las maquinitas vienen en HP, algunos en kilowatts. Por ejemplo, las máquinas chicas
Me refiero a Chile yo en términos de potencia, vienen todas en el sistema internacional, que son de 0,5 kW, 1,5 kW. Cuando ya hablamos de unidades más grandes, estamos hablando de 20 HP, de 25, 15 HP, una cosa así. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí. Entonces, mire, el motor transfiere energía mecánica, esa energía mecánica se le llama potencia de accionamiento y la convierte en energía hidráulica, y esa es la energía hidráulica, eso. ¿Estamos? Entonces, mire, si usted para un diseño cualquiera aplica la ecuación de Bernoulli, ¿qué es lo que hace? Determinar la altura manométrica. Y para esa altura manométrica, esta ecuación va a decir, mister, ¿sabe? Usted necesita tanta potencia útil. O a través de eso, la máquina lo que va a levantar es tanta potencia útil. Pero ojo que aquí todavía no estamos considerando el rendimiento, ¿ya? Por lo tanto, este es un valor teórico. Si usted lo divide por el rendimiento, lo que hace es sobredimensionar el sistema. No sé si me entiende la idea. Mire, este es un valor teórico. Mire, valor teórico. Vamos a suponer que da 100, mire, 100 kilowatts. Pero es teórico. ¿Qué quiere decir que usted no está considerando? Está considerando que el rendimiento es del 100%. Pero lo que hace usted es dividirlo por el rendimiento para sobredimensionar. El rendimiento de una máquina hidráulica, chiquillo, el rendimiento de una máquina hidráulica, el rendimiento total, es aproximadamente del 90-95%. Es decir, si usted lo divide por 0,95, está sobredimensionando. Lo que está haciendo es compensar esa energía que pierde. O sea, se está comprando una más grande la práctica. ¿Más o menos? Y ahí está, pues mira, el rendimiento total lo puede determinar de esa forma. Cuando uno habla de rendimiento, chiquillo, tiene que ver con la cantidad de energía efectiva que se logra a la salida del eje. Es decir, mire, si yo divido la potencia útil, potencia que se está convirtiendo en energía hidráulica, la divido por la potencia de accionamiento, me está diciendo cuál es la relación que hay entre lo que me entregan y entre lo que sale. Es decir, cuando ustedes interpretan o me dicen el rendimiento de una máquina es del 70%, ¿qué significa? ¿Qué significa que una máquina tenga un rendimiento del 70%? ¿Qué significa que una máquina tenga un rendimiento del 70%? ¿Eso es lo real? ¿El 70% de la energía que entrega se cobra? Que de la energía, del 100% de la energía disponible, la máquina me está aportando solamente el 70%. El resto se pierde. Por eso usted lo divide para agrandar la maquinita o sobredimensionarla. ¿Ya? Se llama la potencia de trabajo real. Justamente. ¿Ya? Y aquí está el famoso NPSH. Mire, hay un fenómeno físico que es muy importante en hidráulica y ocurre en sistemas de distribución de agua y en sistemas polihidráulicos, que se llama cavitación. El concepto de cavitación, chiquillos, es un fenómeno físico que ocurre cuando la temperatura de saturación, la presión de saturación del agua o del líquido es menor a la presión de saturación del agua. Y en la práctica lo que quiero decir es que cuando esa partícula de agua solamente a la entrada se transforma en vapor, la máquina va a cavitar. Pero ojo, aquí viene el detalle. Cuando una máquina cavita, una cavitación en la práctica es la formación de vapor, en este caso vapor de agua, a la entrada, en los puntos donde se genera vacío. Ocurre solamente en los puntos donde se genera vacío. Cuando esa partícula de vapor de agua al vacío ingresa a la bomba y se toca con el rodete, implosiona, genera desprendimiento de material. Es distinto a la explosión, porque la explosión, ¿qué es lo que genera? Una expansión. La implosión o la cavitación genera desprendimiento, toca un material sólido y lo desprende. ¿Ya? Y en las bombas, por ejemplo, en un ruido que van en un ruido, no igual, pero a ver, tampoco. A ver, se supone que como que se estuvieran golpeando dos metales, pero el ruido es mucho más rápido.
se genera desprendimiento de material. A ver, ustedes han visto, sí, ustedes han visto películas. ¿Han visto, por ejemplo, cuando muestran las turbinas de los submarinos, los barcos, cuando se activan? Fíjense en el borde, ¿qué es lo que ocurre en el borde del ala B? ¿Qué es lo que se genera en el borde del ala B? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Ah? No, pero ahí aparece justo en el borde se genera como una especie de burbuja. Pero eso no es aire, porque no hay aire abajo. ¿De dónde sale eso? No hay aire. ¿De dónde? Cuando mire, fíjese cuando la máquina está detenida, se activa la máquina y el ala empezó a moverse y resulta que mágicamente en el extremo, en el borde aparecieron una especie de burbuja. ¿Lo han visto, no? ¿Sí? Eso es cavitación. El ala B en el extremo está cavitando. De hecho, miren, chicos, cada 6 meses, cada 8 meses más o menos las turbinas Francis, que son las que reciben el agua de las represas, son tan grandes, miren, tienen un diámetro de 8 metros aproximadamente. A ver, miren, hay dos formas de generar cavitación, pero físicamente se produce siempre cuando hay una presión de vacío. Entonces, miren, cuando usted tiene un árabe, una turbina, en el extremo, la velocidad en el extremo de la turbina comparada con el eje es una velocidad muy alta, es mayor. Y el árabe, la estructura del árabe que está tocando con la partícula de agua, tiene una velocidad mucho mayor. Entonces se genera vacío, es como si esto fuera la partícula de agua y pasa por aquí un elemento, pasa a alta velocidad. ¿Qué es lo que se genera de impresión de vacío? Ustedes han andado en bicicleta, ¿cierto? Un vehículo, cuando pasa un camión por el lado de ustedes, ¿qué es lo que pasa? Se genera vacío. Pero la gracia es que cuando usted está trabajando con un fluido que es en forma de vapor o de gas, no se genera cavitación, se generan depresiones, pero no genera daño. Pero cuando es agua, esa presión de vacío que se genera ahí es capaz de transformar pequeñas partículas de agua en vapor, pero al vacío. Y esa, cuando hace contacto con el material sólido, genera desprendimiento. Y cuando, mire, y cada 6 meses, como les digo, cuando sacan estas turbinas, se va a dar cuenta que en la punta del árabe, no sé, a ver, en la punta del árabe falta material. Es como decir, mire, a ver, vamos a suponer que ahí el árabe. Entonces aquí la velocidad de este elemento es mucho mayor a la velocidad del líquido. Se genera presión de vacío aquí, ahí. Y como está haciendo contacto ya, se genera la cavitación. Y esa es una burbuja que se ve. Pero no es aire, no la confundan con una burbuja de aire. Es distinto cuando entra aire al sistema que cuando cuando se genera la cavitación. Entonces, mire, ¿qué es lo que ocurre con la cavitación? Que genera eso, desprendimiento de material. Entonces, sacan la turbina y la rellenan. ¿Ya? Mire, a ver, para que se entienda ahí eso. Ahí está, ese es el fenómeno de cavitación. Desprende materiales, como si estuviera sacando. Ahora, ahí está. ¿Qué hace? ¿Ah? Como que erosionar. Justamente, genera la erosión. En la práctica, el nombre técnico es la erosión del material, pero esa erosión se genera producto de la diferencia de presión y eso genera ¿cómo se llama? Una implosión. Es cuando en las películas, por ejemplo, es cuando ustedes ven un submarino que explota. El de primero implosiona y después explota. Y implosiona, ¿por qué? Porque la burbuja de aire que tiene ahí en el interior, comparada con la presión de la columna de líquido, es una presión de vacío. Adentro, por ejemplo, se supone que está 1,013 bares. Pero sobre este cuerpo hay una columna de líquido que puede tener 100 metros de altura. ¿Cuántos bares hay aquí? 10 bares. Por lo tanto, aquí hay una presión de vacío y en el momento que eso haga contacto con la partícula de agua, implosiona. Pero en algún momento esa burbuja, como es tan grande, tiene que liberarse. Y ahí cuando se libera la burbuja, se genera la expansión. ¿Más o menos? ¿Ya? Pero ojo, ahí es como, no es que cavite, es como el fenómeno. La cavitación
se genera solamente cuando ocurren o se ve favorecida cuando se generan presiones de vacío. Por eso, mire, el NSPH es muy importante a la hora de hacer la instalación, porque, mire, si la presión de vacío ahí a la entrada en el punto E genera vapor de agua, se va a comenzar a generar daño en la máquina. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Que ahora va a empezar a desprender material del árabe y en la práctica disminuye el rendimiento hermético. Al final va a quedar solamente el disco y hay más, y de repente, no sé, me voy a escuchar porque ya sabe que la bomba no tira. Porque a lo mejor nunca se dieron cuenta que cavitó o estuvo cavitando y se desprendió mucho material, entonces ya, no sé, pues antes desplazaba 20 metros columnas de agua, o sea, 20 litros minuto, y ahora está desplazando 1 litro minuto. Profe, pero este fenómeno es inevitable entonces. Sí, se puede evitar. Por eso a la hora de la instalación usted tiene que tener cuidado, solamente, o sea, no solamente, a la hora de la instalación tiene que preocuparse de el nivel que hay entre la superficie libre del líquido y la bomba. ¿Pero la cavitación se puede eliminar por completo o se puede reducir? Sí, no, cuando la bomba está a bajo nivel, no hay problema. Ahora, cuando la bombita, por ejemplo, está a 1 metro del agua, por ejemplo, no genera problema. Pero ojo, puede estar a 2 metros, pero si el filtro de la válvula de pie está tapado, va a generar cavitación. ¿Ya? Ese es el detalle. Por ejemplo, en las bombas hidráulicas, la maquinaria hidráulica también se genera cavitación, pero resulta que la bomba está ahí mismo, no sé, pues está como a 50 centímetros de altura de la bomba. ¿Y por qué se genera cavitación? Porque ya la resistencia al paso de líquido es tan alta que se genera presión y ahí se ve favorecido también porque la temperatura a la que trabajan los sistemas hidráulicos puede alcanzar los 70, 80 grados. Entonces, aquí lo mismo, cuando usted le genera mucha resistencia al paso de líquido, la bomba se calienta y ese calor se lo transfiere al líquido y el líquido a una presión de vacío se va a evaporar o va a alcanzar la condición de saturación y va a generar el fenómeno de cavitación. Ojo que es distinto cuando entra aire, porque yo podría hacer entrar aire al sistema y la burbuja de aire pasa a través de la bomba y no hace absolutamente nada. Pero, ¿dónde genera daño? Genera daño ahora de ahí hacia arriba. Porque como arriba es presión manométrica, ahora esta columna de aire la va a comprimir. Y cuando se toque con una válvula, se va a expandir y va a generar vibración en las válvulas. Profe, y en ese caso, cuando se inyecta aire al sistema, ¿habría mayor golpe de ariete? No, el golpe de ariete se produce solo sí con líquido. Porque si hay una burbuja de aire, el aire se comprime. Claro, en la práctica va a decir, va a amortiguar el golpe. Pero, ¿quién es el que sufre daño? Las válvulas. Porque el aire usted lo hace pasar por ahí y las válvulas en la práctica son unidades que generan cambios de volúmenes demasiado bruscos y ahí tiende a expandirse rápidamente y genera la vibración. Pero no lo confundan con golpe de ariete. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Mire, para terminar, mire, ¿qué hora es? Ya, mire, para terminar, esa es la curva característica de una bomba. Mire, las curvas características de una bomba. Mire, fíjese, porfa, mire. Fíjese en el NSPH de las bombas. Ahí está la curva. Esa. Es de 0, mire, trabaja de 0 a 10 metros. Altura neta de aspiración 10 metros. Pero usted sabe que no la puede colocar a ese nivel porque ya la válvula de pie me genera resistencia al paso, por lo tanto ahora voy a colocar a 7, 5 ¿más o menos? Ya, la próxima clase seguimos hablando de bomba. 1 hora 5. 1 hora 5.